Es un gusto estar con usted. Como todos los miércoles, hasta ahora un nuevo programa de Medicina para Todos. Y yo diría que un programa creado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy creo que tenemos un programa especial. No sé si usted es maestro o profesor o cantante o le gusta cuando hay reuniones familiares que su voz permanezca clara, contundente, porque vamos a hablar del cuidado de la voz. Todo un tema que se las trae y para eso estamos con el licenciado en fonoaudiología Esteban Ceballos, que es el que nos va a explicar todo este tema y a quien ya recibimos. Esteban, un gusto tenerte acá. Un gusto para mí. Gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos por la punta, como dirían algunos, ¿no? Adelante. Definamos qué es la voz, ¿no? Pregunta interesante y compleja a la vez. Podríamos decirlo desde varias perspectivas. La primera es, digamos, desde una cuestión más física, fisiológica. ¿Qué es la voz? Básicamente es el sonido que se produce en las cuerdas vocales. A partir del aire expirado que sale de los pulmones, vibran las cuerdas vocales, se produce un sonido que es la voz y se amplifica en el tracto vocal que es la boca. Eso más de una perspectiva más anatómica, más física, más acústica. Pero también podemos definir la voz, digamos, desde una perspectiva más social, tal vez, como un elemento fundamental, digamos, para la comunicación. Para la comunicación oral principalmente, para la expresión, digamos, para expresar sentimientos, emociones, etc. Entonces, es difícil en realidad definir un poco la voz, pero porque es una cuestión compleja en realidad. La voz es un fenómeno complejo del cuerpo porque a la vez también tiene muchas influencias multifactoriales, digamos, del cuerpo. Entonces, lo podemos definir desde esas dos perspectivas a grandes rasgos. Yuval Harari, en Homo Sapiens, en su libro espectacular, que yo lo recomiendo mucho porque arranca con la primera célula y termina en la actualidad, dice que gracias a la voz el hombre pudo desarrollarse mejor que los animales, ¿no? A la voz y a las manos. El tener este pulgar, dice él, que fue fundamental porque es prensil, agarra. Quienes no tienen el pulgar no pueden agarrar prácticamente. Pero la voz fue lo que hizo desarrollar el cerebro, el pensamiento y todo eso, ¿no? Bueno, incluso en realidad en las funciones de la laringe, que es donde está la voz, la última función, digamos, que se adquiere en la evolución es la voz, digamos, porque la laringe en realidad su función principal es la respiración, la protección, la deglución, poder comer, tragar, digamos, cuestiones vitales. Y la voz es en la evolución la última, digamos, de las funciones que aparece. Entonces habla de esto que usted está diciendo, este desarrollo hacia la comunicación humana que es tan importante, digamos, en nuestra especie. Sí, está bien. Bueno, y el programa hoy se titula El cuidado de la voz, ¿no? ¿Cómo debemos cuidarnos en ese sentido? Bien, es interesante la pregunta. Yo siempre, digamos, principalmente a los pacientes les digo que hay como tres pilares, digamos, para el cuidado de la voz. Una es la hidratación, que más allá de que la hidratación en realidad es buena para todo el cuerpo, digamos, y siempre le digo, bueno, está esto de los 2 litros de agua por día que hay que tomar, bueno, y hay una explicación en realidad de los 2 litros de agua, que es que nosotros solamente para estar acá sentados gastamos 2 litros de agua. Quiere decir que si nosotros no tomamos 2 litros de agua, posiblemente nos deshidratemos. Las cuerdas vocales cuando se deshidratan empiezan a funcionar menos, empiezan a vibrar menos, etc. Y además, lo que sucede también es la otra cuestión que yo siempre le digo a los pacientes, es esto del esfuerzo fonatorio. Cuando uno genera tensiones para generar la voz, por ejemplo, voces con mucha hiperfunción, voces que están así, como con mucho esfuerzo, bueno, esa es otra cosa que debemos considerar. Y por último es hablar a altas intensidades, a volúmenes muy altos. Hay gente que
que tiene el hábito de hablar a volúmenes muy elevados y esto también afecta a la voz. Eso como 3 pilares, digamos. Pero después tenemos un montón de factores que terminan, digamos, influyendo en la voz, como por ejemplo, ahora que estamos, digamos, en época invernal, cuidarse, digamos, de los cambios bruscos de temperatura. No porque los cambios bruscos afecten directamente a la voz, sino porque los cambios bruscos lo que producen son estados inflamatorios de la laringe y eso termina afectando las cuerdas vocales. Cuestiones como el consumo de medicamentos también, diferentes medicamentos afectan, digamos, a las cuerdas vocales. Consumo, por ejemplo, de alimentos, diferentes alimentos que pueden generar problemas digestivos, que terminan generando reflujo, que termina afectando a la voz. Cuidarnos, por ejemplo, de algo muy interesante que es el consumo de infusiones, como por ejemplo el mate, el café, el té. Nosotros en Argentina tenemos un alto consumo de mate. Hay un estudio que yo estuve leyendo hace muy poco del Instituto de la Yerba Mate de Argentina, que se hizo un estudio donde el 50% de la bebida que la gente toma en sus hogares es mate. Yo he tenido pacientes que tomaban hasta 4 litros de mate por día. Y en realidad lo que sucede con el mate que es un deshidratante, es un diurético en realidad, tiene cafeína. Nosotros no lo sabemos, pero sí tiene cafeína. Entonces, tomarse 4 litros de mate versus los 2 litros de agua que tenemos que tomar genera deshidratación, la persona termina haciendo esfuerzo para afonar, etc. No es lo mismo entonces tomarse 2 litros de mate que 2 litros de agua. No, por supuesto que no. Incluso, digamos, yo he tenido muchos pacientes que me dicen, pero yo me hidrato con mate. Y yo le digo, no, digamos, no te estás hidratando, en realidad estás haciendo todo lo contrario. Algunos se hidratan con cerveza, 2 litros de cerveza por día les alcanza. Claro, imagínense, digamos, el mate funciona casi igual que la cerveza, porque la cerveza o el alcohol es un deshidratante en realidad también. Claro. Y pie a eso también, el consumo de alcohol también afecta a las cuerdas vocales. El consumo de tabaco también afecta a las cuerdas vocales. Así que el té también tiene cafeína. Sí, el té tiene teína, que es una cafeína en realidad, o es una especie, digamos, de diurético. El problema es que nunca vamos a tomarnos 2 litros de café por día. De té. Y de té tampoco, digamos, es medio difícil que lleguemos a tomar esa cantidad. En cambio, el mate, como es algo tan cotidiano que uno comparte y empieza a tomar y no se da cuenta realmente cuánto mate está tomando. Entonces, Esteban, ¿qué recomendaciones hay que tener en cuenta, de acuerdo a lo que vos acabás de explicar? Y bien, digamos, principalmente esos 3 pilares, cuidarse con la hidratación, el uso de la voz, digamos, a grandes intensidades, en volúmenes. Por ejemplo, cuando hay esto que usted hablaba, digamos, de cuando hay juntadas familiares donde hay personas que usan la voz a grandes intensidades, bueno, eso es algo que hay que controlar también, porque el ruido de fondo, digamos, en las conversaciones también ayuda a que esto suceda. Y después, bueno, estos factores que hay que tener en cuenta, que son la ingesta, digamos, de deshidratantes y todas esas cuestiones, uno las tiene que controlar, principalmente para no generar deshidratación. Muy claro. Eso es algo que, la deshidratación es algo que nosotros sufrimos, en realidad yo lo veo mucho a diario en la consulta, que la gente no se da cuenta que está usando su voz deshidratado en realidad, porque digamos, termina deshidratándose y no consume la cantidad de agua suficiente. Está bien. Vamos a hacer una muy pequeñísima pausa y vamos a continuar con este tema bastante interesante, por cierto. Muy bien, estoy con el doctor Esteban Ceballos y el tema de hoy es la voz humana y el cuidado de la voz. Y por demás de interesante para todos aquellos que profesionalmente están ligados al uso excesivo de la voz. Y Esteban, una pregunta que me quedó pendiente del bloque anterior es el tema de si hablamos mucho, necesitamos contrapesarlo con hacer silencio alternativamente para cuidar. ¿Cómo es ese tema? Sí, bien, el uso extensivo de la voz, digamos, durante mucho tiempo genera, digamos, un desgaste, principalmente
genera lo que se denomina fatiga vocal o síntomas de fatiga vocal. Y bueno, y la mejor manera, digamos, de reducir esta fatiga vocal es con descansos de la voz. Más o menos la voz puede utilizarse durante 4 horas aproximadamente, 3 horas hablando y 2 horas aproximadamente cantando. Lo más importante en realidad es hacer pequeños descansos entre medio de ese uso extensivo de la voz. Generalmente ahora lo que se hace, más que hacer descansos de voz en silencio, se utilizan algunos ejercicios que se llaman descanso de voz activa. Algunos ejercicios que se llaman ejercicios de tracto vocal semiocluido, que bueno, no los vamos a nombrar, no los vamos a ver en este momento, pero son ejercicios que ayudan a equilibrar mucho la fonación al mismo tiempo que se está utilizando. Entonces, más allá de que muchas veces se habla de que hay que dejar de usar la voz, digamos, para descansarla, esa es una medida de higiene, y también tenemos la medida de higiene de usar la voz con ciertos ejercicios que la descansan al mismo tiempo. Cuando hay mucha gente y el auditorio es grande, ¿es importante usar un micrófono para no gritar? Sí, eso es muy, muy, muy importante, específicamente, por ejemplo, para los docentes, incluso ahora con la pandemia que empezó a surgir la cuestión del uso de los barbijos. Los barbijos han afectado mucho y han alterado mucho el uso de la voz de los docentes, porque incluso lo que hacía el barbijo en realidad era reducir la cantidad de sonido que salía, digamos. Entonces el docente no se escuchaba, empezaba a hacer más esfuerzo para que los niños o los alumnos lo escucharan, y todo eso generaba desgaste. Entonces, una de las cosas que se empezó a recomendar era que usaran micrófonos con pequeños parlantes para ayudarse, digamos, a amplificar la voz, porque obviamente que lo que reducía el barbijo, claro, impactaba, digamos. Entonces, con esto, en alguna parte equilibraban, digamos, esa pérdida, digamos, de sonoridad. Claro. Subir mucho la voz no es bueno gritar. Bajarla mucho, susurrar, ¿cómo es? Bien, el susurro es todo un tema, digamos, porque a la vez que nosotros decimos, bueno, cuando nosotros aumentamos el volumen, lo voy a explicar lo más didáctico posible, lo que pasa es que las cuerdas vocales, cuando vibran, están chocando todo el tiempo. Las cuerdas vocales hacen esto que estoy haciendo con las manos. Cuando aumentamos el volumen, las cuerdas vocales chocan más fuerte y eso genera mayor desgaste. Cuando nosotros susurramos, en realidad lo que sucede en las cuerdas vocales no es que chocan menos fuerte, sino que hay una parte de las cuerdas vocales que sigue haciendo un esfuerzo, a pesar de que parezca que nosotros estamos haciendo menos esfuerzo que si lo hiciéramos a altas intensidades. Es por una cuestión fisiológica que tienen las cuerdas vocales, que en el tercio anterior hacen un choque más fuerte cuando susurramos. Claro. Vamos a los profesionales de la voz. Vos me comentabas de que no solamente es el tema de cantantes, actores, maestros, docentes, sino también la modernidad ha traído otros usos profesionales, como el caso de los telemarketineros, que llaman por teléfono y están todo el día hablando. ¿Cómo deben cuidar la voz esta gente? Bien, lo primero que a mí me gustaría decir es definir, digamos, que los profesionales de la voz ahora tendríamos que llamarle profesionales de la voz a todo aquel que utilice su voz de manera laboral o en un trabajo, más allá de las características singulares de su actividad. Porque hace un tiempo atrás, digamos, se decía que solamente eran profesionales de la voz aquellos que utilizaban su voz de manera profesional, pero que estaba entrenada, como por ejemplo cantantes, locutores, y se dejaba a los docentes, a los operadores de call center, a los vendedores ambulantes, a los políticos, etcétera, como en un grupo de voz ocupacional, que solamente era la voz para trabajar. Hoy se considera que todos son profesionales de la voz, pero tienen singularidades de uso vocal distintas. Claro. Pero todos tienen que entrenarse. Y 3 cosas que yo siempre le digo a mis pacientes, principalmente a los operadores de call center, cuando llegan con algún cuadro, digamos, de fatiga vocal, que ellos me dicen, pero yo antes no tenía la voz así. Bueno, pero vos antes
no hacías un uso extensivo de tu voz antes de trabajar en un call center. Claro. Entonces vos lo que necesitas ahora es entrenar tu voz como si fueses un cantante, un locutor. Flexibilidad, higiene vocal y entrenamiento vocal para la resistencia son 3 cosas que tiene que tener el profesional de la voz siempre, y esa es la única manera en la que va a poder, digamos, llevar a cabo su profesión sin ningún problema. Muy claro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y en el próximo bloque vamos a ver la voz de los niños, porque se la pasan gritando. Vamos a verlo. Estoy con el doctor Esteban Ceballos, licenciado en fonoaudiología, y el tema es el cuidado de la voz. Y en este bloque vamos a ver el tema del cuidado de los niños. Esteban, que se la pasan gritando, ¿y cómo hacemos con los chicos? Bien, es un gran tema la voz de los niños, digamos. La mayor parte de los niños generalmente sufren algún trastorno de la voz en su infancia, y generalmente esto está dado también por consecuencias en relación a estados alérgicos que suelen tener, respiradores bucales, adenoides, problemas, digamos, de crecimientos de adenoides. Todas esas cuestiones también afectan a la voz en algún punto. Y también está esta cuestión, digamos, del uso a alta intensidad, digamos, que se la pasan gritando. Es difícil, digamos, porque a veces son disfonías contextuales, digamos, que lo que hay que hacer es sacarlos de ese contexto para que su voz mejore. Pasa que muchas veces es difícil que el niño se dé cuenta. En cambio, en el adulto uno le puede decir al adulto, bueno, tenés que tratar de usar tu voz con menos esfuerzo. En cambio, el niño tenemos que tratar de, a través de la familia, de que ellos también colaboren con esta idea de que tiene que usar su voz de una manera más sana, sin estar, digamos, gritando ni haciendo sonidos onomatopéyicos. Es difícil porque los niños juegan también, ¿no? Pero una de las cosas que se suele trabajar, que yo por lo menos trabajo, es esta cuestión de lo contextual. Siempre hay alguien en la familia donde el niño también toma de ejemplo vocal. Por ejemplo, ahora tengo algunos pacientes que hay gente en su familia que usa su voz a alta intensidad, entonces el niño copia esos ejemplos. También la cuestión de cómo se habla en la casa, cómo se llaman los familiares entre sí, si lo hacen a los gritos, si se está hablando con ruido de fondo todo el tiempo, si se habla con la televisión, con la radio de fondo. Todas esas cuestiones tienen que ver con lo contextual. Y después está la cuestión deportiva, por ejemplo. Los niños hacen deporte, gritan la mayoría. Entonces, uno tiene que tratar de trabajar lo mejor posible con la cuestión conductual en este caso, para reducir lo más que se pueda el impacto, digamos, de ese tipo de uso vocal en las cuerdas vocales de los niños. Claro. Primero evangelizar a los padres, que también gritan, se sacan y todo eso. Ahí me dicen que nos quedan 2 minutos y tengo un tema importante anotado, y es la alergia en la voz. Bien, la alergia es un tema bastante importante en la voz porque produce estados inflamatorios de la laringe. Estos estados inflamatorios lo que hacen en realidad es aumentar las probabilidades de que, lo que yo decía antes, que si las cuerdas vocales chocan entre sí, digamos, por estar inflamadas, aumente la inflamación, y esta inflamación en algún punto nos lleve a una patología más grave, digamos, por ejemplo, nódulos, pólipos, quistes. Entonces, la alergia en realidad debe ser controlada por un otorrinolaringólogo que, digamos, dé una medicación para tratar, digamos, esa cuestión alérgica, y obviamente si hace falta hacer tratamiento fonoaudiológico, se hará, pero siempre, digamos, de manera multidisciplinar en conjunto con el otorrinolaringólogo. Última pregunta, Esteban. ¿Hay vitaminas para las cuerdas vocales, para fortalecerlas o no? No, no. Lo mejor que siempre digo yo para las cuerdas vocales, muchas veces me preguntan mis pacientes por las infusiones, por ejemplo. Manzanilla, jengibre, etc. Yo siempre digo, el mejor remedio para las cuerdas vocales es entrenarlas. Claro. Es entrenarlas con un fonoaudiólogo. Ese es el mejor remedio para las cuerdas vocales. Está bien. Muchas gracias por venir al programa. Seguramente nos volveremos a encontrar más adelante. Ojalá, ha sido un gusto ojalá. Conversar contigo. Muchas gracias a usted por la invitación.
Muy bien, llegamos al final de nuestro programa y la próxima semana, exactamente a esta misma hora, vamos a volver a encontrarnos. Hasta ese momento.